Ahí sí. Ya, el templo de Jerusalén entonces está reconstruido, podemos adorar a Dios en nuestro templo. Y la ciudad santa de Dios, como se le conocía a Jerusalén, está habitada otra vez. Todas estas señales, podría haber dicho un judío común, nos dicen que Dios está realizando una obra de restauración de su pueblo. ¿Ya? Sin embargo, aunque estas eran señales visibles, se podían ver, que podían animar al pueblo a creer que Dios los estaba restaurando, existía una primera señal que era menos impresionante que los grandes edificios construidos, pero que sin ella nada de lo anterior se podría haber logrado. En nuestros días, como Iglesia El Salvador, tal vez algunos podrían creer que las señales de restauración de Dios son que hay alguien que está a cargo de la iglesia ahora, ¿ya? Que ha crecido el número de asistentes los días domingos, que las finanzas de la iglesia también han mejorado. Pero también ocurre con nosotros que aunque estas cosas pueden ser señales visibles que animan a la iglesia a creer que Dios nos está restaurando, existe una primera señal que es menos impresionante tal vez, pero que sin ella nada de lo anterior se puede lograr. Entonces, ¿cuál es la primera señal? Primera señal de que Dios está obrando la restauración de su pueblo. Y decimos la primera señal porque si nos damos cuenta en el libro de Nehemías, el capítulo 1, una oración, capítulo 2, respuesta a la oración, y capítulo 3, restauración. Y esta primera señal que Nehemías nos presenta es que el pueblo comienza a verse como un solo cuerpo, unido, comprometido y responsable. Oremos al Señor. Padre amado, hemos leído tu palabra. Nos gozamos ver cómo todo tu pueblo, Señor, con un solo cuerpo, está unido en tu obra, Señor, de restauración. Queremos pedirte ahora, Señor, que a la medida que vayamos revisando el texto, seas tú revisando nuestro corazón, seas tú bajando nuestras barreras, quitando la dureza que hay en nosotros, preparando el terreno para recibir tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces la primera señal de que Dios está obrando la restauración de su pueblo es que este pueblo comienza a verse como un solo cuerpo unido, unido. Lo primero que Nehemías nos muestra es la unidad del pueblo como un solo cuerpo. En esto el pueblo de Dios en su totalidad, todos, y no solo los grandes líderes, son vitales para lograr el propósito glorioso de Dios. Esto lo deja en claro cuando describe quiénes se esforzaron, como decía el capítulo anterior, esforzaron sus manos para reconstruir los muros de Jerusalén. Vamos viendo, versículo 1 dice, parte mencionando al sacerdote Eliasib y a sus hermanos, los demás sacerdotes. ¿Sí? Pero luego menciona a gente tan diversa como en el versículo 8. Fíjese, Uziel, hijo de Jarjaía, de los orfebres. Los orfebres son joyeros, gente que hace joyas con las manos, como un artesano. Y junto a él hizo reparaciones Hananías, uno de los perfumistas. ¿Ya? Alguien tal vez que vendía por catálogo Avon, cosas así, vendía colonia. Ahora estos dos hermanos están haciendo mezcla y poniendo ladrillo en los muros. También menciona a mujeres, no sé si se fijaron, versículo 12, dice, junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Alogés, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas, las mujeres. ¿Ya? Quizá podrían haber dicho, no, esto es pega de para los hombres, no nos metemos. No, ahí están las chiquillas, arremangadas, haciendo mezcla, llevando ladrillo al muro. También la gente que servía en el culto religioso estaba participando de la reparación. Como leemos en el 17, dice, tras él hicieron reparaciones los levitas, bajo Rehum, hijo de Bani. Lo más pesado que tomaba un levita era un libro.
Si ellos se dedicaban a eso, a leer la palabra, a enseñarla, ahora están tomando ladrillo. Quizá les costó un poquito, pero estaban ahí, poniendo ladrillo, haciendo mezcla para la reparación del muro. Y gente que trabajaba en el comercio también se sumó a la tarea, como lo vemos al final en el versículo 32. Dice, los orfebres, ya los mencionamos, y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la puerta de la oveja. ¿Ya? Gente que estaba, que su conocimiento, su área eran los negocios, atendían ahí su local, como mi hermano Gregorio tal vez, ¿ya? Ellos participando, haciendo mezcla, poniendo ladrillo en esta reconstrucción. Todo el pueblo como un solo cuerpo unido, sin importar su sexo u oficio, dispuso sus manos en la obra de restauración. Aunque Nehemías también hace una triste mención, no sé si se fijaron, pero en el versículo 5 se mencionan los nobles de los tecoitas y se dice que ellos no apoyaron la obra de su señor. Si bien la tendencia mayoritaria es la unidad del pueblo, como un solo cuerpo, tristemente hay unos pocos que no apoyaron lo que Dios está haciendo en la obra de restauración. Cuando leía esto me traía recuerdos de algo bien bonito que existe en Puente Alto, donde vivíamos con mi familia. Ahí son famosos los mosaicos. No sé si han visto, conocen los mosaicos, que están ubicados en las columnas que sostienen la línea 4 del metro. También están en la municipalidad y en otros edificios públicos. Los mosaicos son una obra de arte que consiste en formar verdaderas pinturas, pero en vez de usar pintura líquida, ¿cierto? Se van uniendo pequeños trozos de cerámica de colores. En ellos cada pedacito cuenta, de diferentes colores y formas, unidos van generando un hermoso cuadro a la vista. Es un mosaico. En la obra de restauración que Dios va haciendo en su pueblo, también se observa esta unidad de diferentes personas, con diferentes historias, culturas diferentes, con diversas habilidades, pero cada uno como un hijo o hija de Dios, uniéndose en un solo pueblo ofrecido a Cristo, para poner sus manos a disposición de la buena obra que Dios está haciendo en su iglesia. Queridos hermanos, algunos creen que para unirse a la obra de restauración que Dios está haciendo en su iglesia, hay que ser un gran líder, sea un líder en el ministerio de música, o en los ministerios de varones, mujeres, o en predicación, o directores de culto. Un gran líder para hacer una labor que valga la pena, comillas. Pero el Espíritu Santo nos enseña, por medio de Nehemías, que el pueblo de Dios en su totalidad, y no solo los grandes líderes, son vitales para lograr el propósito glorioso de Dios. Entonces, ¿cómo se vería la unidad en una iglesia que Dios está restaurando? Se vería en el trabajo en conjunto de todos sus miembros en favor de la misma misión: ser discípulos de Cristo, que hacen discípulos de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. En esto la participación de todos es muy importante. Al igual que en la reconstrucción de Nehemías, la diversidad de personalidades, habilidades, edades, hombres y mujeres, todos tienen algo que aportar para esta misión. Todos. Ninguno debería considerar que es menos que otro, porque no está aquí adelante o en un lugar visible, siendo un discípulo de Cristo que hace discípulos de Cristo. Ya que unirse a esta misión comienza con un corazón que se ha rendido a Jesús, desea vivir como Él
y quiere ayudar a otros a seguir a Jesús juntos. ¿Quieres unirte a tu iglesia como un miembro del cuerpo en favor de esta misión? ¿O prefieres restarte como lo hicieron los nobles ecoitas? Que el Señor nos ayude en eso, hermano. Ser discípulos de Cristo, que hacen discípulos de Cristo. Esa es nuestra misión. Ok, entonces primera señal de que Dios está obrando en la restauración de su pueblo, comienza a verse como un solo cuerpo unido, pero también como un solo cuerpo comprometido. También vemos que Nehemías nos muestra el compromiso del pueblo como un solo cuerpo. En esto, el pueblo reconoce la importancia del trabajo en la buena obra de Dios y se involucran desde otras partes, no solo de Jerusalén. Fijémonos en el versículo 2, dice, junto a él edificaron los hombres de Jericó. Hermano, ¿sabe cuántos kilómetros hay entre Jericó y Jerusalén? 40 kilómetros. 40 kilómetros. Es como ir donde el Álvaro y la Rayana, algo así. ¿Sí? Pero el pueblo de Dios que vivía en Jericó reconocía lo importante que era que Jerusalén volviera a tener sus muros. Y viajaron, así como viajan nuestros hermanos, para sumarse a la tarea de restauración. Lo mismo vemos en el versículo 5. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas. Estos venían de Tecoa, ubicado a 20 kilómetros al sur de Jerusalén, algo así como San Bernardo. También presente acá, ¿no es cierto? 20 kilómetros. Y estaban ahí en Jerusalén. Y en el versículo 7 se mencionan a Melatías el Gabaonita y Gadón el Meronita, hombres de Gabaón, ubicado a 10 kilómetros, y Mizpah a 15 kilómetros de Jerusalén. ¿Ya? Ahí estarían los de la Florida, más o menos. Estación Central, ¿sí? La Cisterna también. ¿Me queda alguien? Puente Alto. Puente Alto también. Estarían ahí presentes. El pueblo de Dios estaba actuando como un solo cuerpo, entendiendo que el bienestar de uno es el bienestar de todos. Y en Jericó, Tecoa, Gabaón o Mizpah hicieron como suya la labor de restaurar los muros de Jerusalén. Es hermoso ver a estos dispuestos a asumir cansancio, recursos económicos, renunciando a la comodidad para ir en ayuda de sus hermanos en Jerusalén. Esta manera de actuar es muy contracultural hoy en día. Recuerdo cuando me tocaba organizar a mi curso, cuando era profesor jefe, y no faltaba el estudiante que al pedirle su colaboración en alguna labor del curso me preguntaba, bueno, ¿y qué gano yo con esto? Ah, sí, ¿qué gano yo? Esta pregunta es muy común en la mentalidad chilena actual. Si se nos pide invertir energía, recursos económicos o tiempo en algo, nuestra primera pregunta es, bueno, ¿y qué gano yo con esto? ¿En qué me beneficio yo? Pero nos cuesta pensar en lo que puede ser de beneficio para toda una comunidad o más sencillamente para el prójimo que está cerca de él. Por el contrario, un fruto del Evangelio restaurando nuestras vidas es darnos una mentalidad de siervos imitando a Cristo. Y preguntarnos, bueno, ¿y cómo puedo servir mejor a mi hermano o mi hermana? ¿Cómo puedo colaborar para que él o ella sea bendecido o bendecida con lo que yo hago? En una vida centrada en el Evangelio estamos comprometidos con la edificación espiritual de los demás, porque entendemos que para eso estamos. Una vida centrada en el Evangelio de Jesús no se mira a sí mismo para el autoservicio, sino que mira hacia los otros para servirles como Cristo lo hizo. Queridos hermanos, durante la década de los 80 y 90 del siglo pasado, las iglesias protestantes latinoamericanas recibimos una fuerte influencia misionera de Norteamérica.
Estados Unidos principalmente. Y damos gracias a Dios por la entrega de estos misioneros. ¿Sí? Sin embargo, junto con la entrega del Evangelio, se nos traspasó ideas que eran propias de la cultura norteamericana, como lo fue este énfasis en la fe privada e individual. Esto es personal, esto es mío. Eso es propio de la cultura norteamericana y no precisamente del Evangelio. Aunque es verdad que Dios llama individualmente a cada uno a ser su hijo o hija, sin embargo, ese llamado tiene efectos comunitarios. Porque Dios no nos llama para que vivamos la fe como un hijo único, sino que hizo para Jesús un pueblo de hermanos llamado iglesia. De este modo nos enseña por medio de Nehemías que en la obra de restauración de Dios, Él forma un pueblo como un solo cuerpo comprometido, donde el bienestar de uno se vive como un compromiso de todos. Entonces, ¿cómo se vería el compromiso en una iglesia que Dios está restaurando? En primer lugar, dejando de vernos solo como asistentes dominicales que nos juntamos para un acto litúrgico de un par de horas y comenzar a vernos como hermanos. Tomémosle el peso a esa palabra, queridos. Hermanos, entre los cuales lo que vive o le pasa a un hermano o hermana debería importarnos y movernos a actuar en favor de él o ella. Esto es lo que queremos hacer, por ejemplo, con las casas de oración comunitarias. Tener contacto entre nosotros, conocernos, importarnos unos a otros, lo que estás viviendo. En segundo lugar, tomando conciencia de que como iglesia somos parte de un mismo cuerpo. Y esto significa que los demás cuentan con uno y que uno cuenta con los demás. Pero no solo para cosas materiales o favores de servicio, sino también para la edificación espiritual. Esto significa que si yo decido, yo personalmente, individualmente decido leer más la Biblia o buscar más al Señor en oración, esto no solo me trae un beneficio individual a mí, sino que trae un beneficio a la comunidad en la cual Dios me ha insertado. Porque ellos podrán contar con un hermano o hermana que dará consejos más alineados con la palabra de Dios. Ellos podrán contar con un hermano o hermana que pedirá por ellos en sus oraciones. Díganme si eso no es una hermosa obra de restauración en la vida de la iglesia. El Señor haga lo suyo acá. Muy bien, entonces, ¿cómo saber que Dios está obrando en la restauración de su pueblo? El pueblo comienza a verse como un solo cuerpo, unido, comprometido y responsable. Responsable. También vemos algo que Nehemías ya nos había dicho el capítulo anterior, ¿se acuerda? Dios es totalmente, absolutamente soberano y el pueblo es totalmente responsable en la obra de restauración. Aquí vemos la totalidad, la total responsabilidad del pueblo en la obra de restauración de Dios. En este capítulo vemos que, aunque sea en pequeñas secciones, frente a sus casas, cada uno asume su responsabilidad en la reedificación. Vamos junto al versículo 10. Dice, a su lado Jedaías, hijo de Jarumaf, hizo reparaciones, ¿dónde? Frente a su casa. Y junto a él hizo reparaciones Atus, hijo de Hasabnías. Versículo 21. Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, reparó otra sección desde la puerta de la casa de Yasib hasta el extremo de ¿dónde? De su casa. Versículo 23. Tras ellos, Benjamín y Asub hicieron reparaciones. ¿Dónde? Frente a su casa. Y desde el 28 al 30, fíjese, más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno frente a su casa. Después de ellos, Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa. Y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secaías, portero de la puerta oriental. Después de él, Hananías,
hijo de Selemías, y Hanún, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos Mesulam, hijo de Berequías, hizo reparaciones donde frente a su vivienda, frente a su casa, frente a su casa, junto a su casa, frente a su casa, frente a su casa, frente a su vivienda. Constantemente se va repitiendo. Nehemías no habría podido restaurar él solo los kilómetros de muros en Jerusalén. Pero tampoco Dios quería que así fuera. Porque cuando Dios obra la restauración de su pueblo, este se ve como un solo cuerpo responsable. Esta es pega de todos, donde cada uno asume su parte en la buena obra que él está llevando a cabo desde su casa. Frente a mi casa, déjenme eso a mí nomás, yo me encargo. Frente a su casa. Queridos hermanos, esto es similar a lo que una vez explicaba un predicador. Él decía que el culto el día domingo, es como el entretiempo en un partido de fútbol. ¿Te fijas cuando pasan los 45 y viene este entretiempo? Un entretiempo en un partido de fútbol. Las 2 horas que estamos acá, somos como el equipo en los camarines o los vestidores, recibiendo instrucciones del entrenador. Muchachos, vamos aquí, estamos perdiendo, no sé qué, la defensa por acá, por allá. Pero las 166 horas restantes de la semana son el partido que debemos jugar en la cancha. Allá en la casa se ponen en práctica las instrucciones recibidas por el entrenador. Allá en el trabajo se ponen en práctica las instrucciones recibidas por el entrenador. Allá en el liceo, en el colegio, en el instituto o en la universidad es donde se ponen en práctica las instrucciones recibidas por el entrenador. Así es como se ve la iglesia que está siendo restaurada por Dios, llevando vidas que viven el Evangelio, cada uno frente a su casa, como diría Nehemías. Queridos hermanos, algunos creen que la obra de restauración de Dios se lleva a cabo solo a través de lo que hacemos en este espacio físico de la iglesia, donde existe un programa de culto que se lleva a cabo, hay alguien que enseña la Biblia y otros oran. Pero el Espíritu Santo nos enseña por medio de Nehemías que la obra de restauración de Dios comienza con cada uno asumiendo su responsabilidad en la buena obra que Dios está llevando a cabo en su casa, en su trabajo o lugar de estudio o el vecindario. En este sentido, una señal de que la iglesia está siendo restaurada es que deja de ver la obra de Dios como algo que ocurre solo dentro de estas 4 paredes del edificio. Y comienza a ver la obra de Dios como algo que está ocurriendo en la vida dentro del corazón de cada uno, donde se asume la responsabilidad que cada uno le toca en esta buena obra. Entonces, ¿cómo se vería la responsabilidad en una iglesia que Dios está restaurando? En primer lugar, estableciendo momentos y espacios de devocional en la casa. Y esto es lo que queremos hacer con la campaña de lectura bíblica en la casa. Así que va a tener que aguantar ese WhatsApp todas las semanas para que pueda tener ese espacio. Momentos y espacios de devoción en la casa. Si tienes un matrimonio cristiano, hazlo en matrimonio. Si tienes hijos cristianos, hazlo con hijos cristianos. Y si eres el único cristiano o cristiana en tu casa, hazlo ahí también. Porque ahí va a estar obrando la restauración del Señor en tu casa. He sabido de varios que lo están haciendo. Estos son edificadores frente a su casa, como dirían. Por otro lado, se ve en hermanos y hermanas que se sienten responsables de llevar el Evangelio a los lugares donde van. Estos, en vez de insistir en hacer que alguien venga a la iglesia para que escuche el Evangelio, lo cual no está mal, pero se ven más como ellos siendo la iglesia que va a otros para presentar el Evangelio con sus vidas y compartiendo la palabra de Dios. Estos edificadores no necesitan un permiso del pastor para comenzar un grupo de oración en su lugar de estudio, por ejemplo, o trabajo,
o en su vecindario. Tampoco necesitan un permiso del pastor para leer su Biblia con familiares o amigos. Estos son edificadores anónimos que no buscan reconocimiento ni ser vistos, pero están edificando ahí, frente a su casa, como diría Nehemías. Y he sabido de algunos que están en esto también.